Bueno, estamos de regreso. Gracias, muchacha. Es importante el tema que vamos a conversar a continuación. Todos hemos tenido una deuda o tenemos una deuda. Eso, dice alguien, solo el que no es ciudadano, dice, no tiene una deuda, un compromiso financiero. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de cuándo el cobro de una deuda se convierte en acoso. Lo preguntamos, ¿verdad? Está con nosotros Yesenia Castillo, máster en responsabilidad social, para hablarnos de este tema que yo creo que hay que aclarar el derecho que tenemos como consumidores, viéndolo así. Y aquí les vamos a aclarar muchas de esas dudas. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares y efectivamente hay situaciones que realmente se convierten en abusivas. No vamos a hablarles de cómo ustedes deben de mejorar su situación económica o su finanza o cómo realmente deben de trabajar ese tema. No vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de los procedimientos o los mecanismos que la ley indica que son abusivos al momento de cobrar. ¿Y qué significa eso? Significa de que la ley realmente limita el procedimiento al momento en que ya sea una casa financiera, ya sea un banco, ya sea un crédito en una casa comercial que se haya adquirido, lo que no deben de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Todos sabemos que posiblemente con lo que haya sucedido en diferentes momentos en la situación sociopolítica del país implique realmente una situación económica difícil en cada uno de los hogares y resulte o se vea como resultado una menos cobro o menos pagos, mejor dicho, de las personas a cada uno del cumplimiento o quieren honrar su deuda. ¿Qué significa esto? Que si yo realmente era un cliente A o un cliente B en un banco, en una financiera, y resulta que a partir, por pongámosles un ejemplo, de la pandemia, mis ingresos se vieron reducidos porque cerró la empresa en la que yo trabajaba, realmente quebraron, me quedé sin empleo, mis familiares se enfermaron y otros fallecieron, porque es una de las grandes realidades que se vive en nuestro país. Entonces, obviamente que yo empecé a caer en mora, es decir, que empecé a incumplir con mis obligaciones al momento de pagar el banco. Entonces, se supone que esas casas financieras, esas entidades bancarias debieron haberse comunicado conmigo, pero al momento de comunicarse conmigo deben de hacerlo de una manera respetuosa, digna, ética, en el horario que establece la ley. Me contaba algo y le voy a decir esto porque un amigo dice que un día está pagando su casa, pues, y entonces le llaman y le dicen, vengo viajando, y le dice, ¿y usted dónde? Mire, le dice, se atrasó en su cuota. ¿Y usted de dónde viene? Vengo viajando ahorita. ¿Y cómo le dice el cobrador? Tiene para viajar y no tiene para pagar. Sí, claro. A mí me causó increíble. Digo yo, ¿cómo es posible pues que esas cosas puedan ocurrir? Claro, es que ocurren lamentablemente y a veces tenemos que tener muchos cuidados las entidades bancarias porque subcontratan. Entonces, ¿qué pasa? A las agencias de recobro, a los despachos legales para que llamen o asuman esa cartera y llamen a las personas y no tienen el tacto o el cuidado o lo desconocen, que sería muy difícil con los colegas, pero la forma en el que haces el cobro no debe de ser. La ley te indica hasta el horario. La ley te dice que de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde vos podés comunicarte con una persona para darle a conocer su situación financiera y también darle opciones, porque cuando se empezó a dar lo de la pandemia, la CEBOIF, entre la CONAMI y otros, se determinó la necesidad de que se hiciera un estudio de la situación de cada persona deudora y que si estaba dentro de determinada categoría pudiera llegar a un arreglo siempre y cuando, claro, estuvieras en esa situación económica a partir de determinado hecho. Una cosa importante, yo conozco también de buenas experiencias de que las instancias financieras no necesitaron de una reglamentación o de una ley para ellos flexibilizar o ponerse de acuerdo con sus clientes, más cuando sos un cliente A o B, qué sé yo. Creo que también hubo algún nivel de flexibilidad de parte de los bancos, otros no tanto así. Sí, lo que pasa es que tenemos que recordar que nosotros, consumidores o usuarios o tarjetavientes o cualquiera de las categorías que nos indica o nos determina la ley,
debemos de tomar en cuenta de que nuestra situación financiera a veces nos abruma y cuando recibimos la llamada de una entidad bancaria y no contamos con el capital en ese momento, tanto para llegar a un arreglo, porque lo primero que te indican es, le estamos llamando, tiene 1 o 2 meses de mora, díganos cómo va a proceder a pagar. Es decir, las opciones en ese momento no se ven y tampoco la forma en que te atienden en el momento, no todos obviamente, no es tal vez la idónea o lo que espera la persona. ¿Y qué sucede? A veces te hacen 10, 15 llamadas telefónicas por día o 20 y entonces ya se han hecho estudios con relación al daño o el estrés psicológico que te está generando esa constante llamadas telefónicas, que entiendo que los bancos, las entidades crediticias tienen que recuperar el capital que te prestaron. No obstante, hay mecanismos que establece la misma ley para que lo realices. Por darle un ejemplo, no solamente hablemos de los horarios en los que las entidades financieras deben de comunicarse contigo, que es lo que decíamos, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, o en fin de semana únicamente los sábados, de 7 de la mañana hasta los 2 de la tarde lo máximo, que llegamos hasta el mediodía. En domingo, asuetos y vacaciones no te podrían llamar, pero ¿qué sucede? Tampoco ellos, al querer localizarte, pueden llamar a terceras personas y comunicarles tu situación financiera. Es decir, ellos no pueden por ninguna circunstancia venir, llamar a otra persona, ya sea tu fiador o un familiar, y darle a conocer tu situación financiera o la razón por la que te están llamando. Es una referencia que pusiste en algún momento que no te pudieran localizar y para que esa persona, más o menos, si todavía maneja información tuya, pues se la facilite. No obstante, la misma ley también indica de que nada más pueden llamarte a los números de teléfono que vos proporcionaste. Es decir, no pueden ellos llamarte a un número de teléfono que no sea el que vos diste. Y igual el correo electrónico, la dirección. Ellos no pueden irte a buscar a otros lados que no sean los que vos indicaste al momento de adquirir esa deuda. Ahora, ¿hacia dónde puedo yo acudir para poner una queja o reclamar por un maltrato o inadecuado, a lo mejor que estoy recibiendo por parte de una entidad financiera? Miren, ya se han dado muchísimos casos positivos, no todos, ¿verdad? Pero sí hay resultados positivos cuando vas a la Ciboif y presentas tu queja bien argumentada, sustentando los hechos que se están dando. La CONAMI también abre sus puertas para que puedas presentar tu situación. La DIPRODE, que es otra instancia a la que puedes acudir, porque tenemos que recordar que son instancias que ya son creadas por diferentes leyes, pero que tienen que ver con los diferentes créditos que asumimos. La Ciboif ya sabemos que son instituciones bancarias, financieras, etcétera. Tenemos a la DIPRODE, que tenemos que ver como usuarios y consumidores, cuando estamos hablando también de casas comerciales. Entonces depende del crédito, la deuda que estás asumiendo con determinada entidad, la instancia a la que vas a acudir. Sin embargo, también es importante que sepamos que tenemos que argumentar esa queja o esa denuncia. Tenemos que manejar o presentar, por ejemplo, si estamos recibiendo de 15 a 20 llamadas, si realmente al momento en el que me escribieron, porque hasta por WhatsApp te escriben, si vos autorizaste que te escriban por WhatsApp, genial, pero si no lo autorizaste, no tienen por qué comunicarse contigo mediante WhatsApp, es por llamada telefónica. De igual manera, tenés que hacerle ver al momento en el que una institución te llame, hacerte el cobro de que vos proporcionaste los números de teléfonos correspondientes o el correo para que ahí te escriban y tú puedas contestarle ante la oferta que ellos te estén haciendo, ya sea de refinanciamiento, reprogramación de cuotas, etcétera. Pero las puertas deben estar abiertas a escucharte y el trato debe ser digno. No podemos caer en un acoso si no estamos violentando lo que establece la ley y por ende podemos acudir ante las instancias correspondientes, quienes de determinar cierto lo que se le está indicando van a aplicarle la multa correspondiente a esa entidad. Puede haber, no sé si es el mecanismo correcto o la definición correcta, pero hay casos de situaciones que por desconocimiento de las personas de cuáles son sus derechos, a veces digo yo que las amenazan, ¿no? O las meten en miedo. Sí. Eso puede ocurrir también, o ocurre. Ocurre mucho el hecho de que te digan, evítese ir a un cobro evítese ir a un cobro judicial, estamos haciendo un cobro extrajudicial. Y ojo con esto, a veces perdemos de vista de que nosotros cuando escuchamos la parte judicial,
entramos en miedo, pánico muchas veces si ya enfrentaron otros procesos judiciales o están presentando procesos judiciales. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso decía, el lenguaje que estemos utilizando al momento de comunicarnos con un tarjetaviente, con un usuario consumidor que tenga una deuda. ¿Por qué? Porque realmente si logramos demostrar que la forma en que se nos está cobrando va en contra de la ley, puede aplicársele la multa. Igual sucede de que no puede llegarnos un cobro que parezca cédula judicial o sentencia judicial. Hasta eso tienen que tener cuidado. Si realmente el documento que me llega a mí de cobro de esa deuda tiene o se parece a una cédula o notificación judicial, realmente ahí también se está llegando a una omisión o vulneración de lo que dice la norma. Ahora, ¿cómo yo identifico que es un cobro judicial? Sí, la forma o el lenguaje que se está utilizando. Yo entiendo que es un poco difícil y pues pueden acercarse, nosotros le damos las aclaraciones, pero realmente también pueden ir a las instancias correspondientes, como les decía, está la DIPRODEC, está la CONAMI, está la CIBOIF. Si usted considera que realmente la forma o el mecanismo que se está utilizando de cobro es abusivo, y así lo determina la ley, mecanismos de cobros abusivos. Entonces, y te dice en una lista cuáles son esos mecanismos que realmente las instituciones pueden vulnerar y que son parte de un derecho tuyo, que no pueden hacerlo. Entonces, no solamente estamos hablando de un horario, no solamente estamos hablando de las comunicaciones telefónicas, no estamos hablando que no pueden comunicarse con una persona ajena, no pueden decirle a tus hermanos, a tu mamá, a un amigo cuál es tu situación bancaria. De hecho, está prohibido también las publicaciones, es decir, que no puede ser algo público que atente contra tu honor y tu dignidad. Hasta hace poco yo veía, disculpe, listas de personas y empresas que debían o que no habían honrado sus compromisos en los periódicos. Aparecían los nombres, no tanto el crédito, bueno, no recuerdo si aparecía cuánto era lo que era sí, que debía. Solo aparecían nombres de las personas, tendría que ser recuerdo, sí, yo me acuerdo de las listas, no bien si lo que decía ahí era que se necesitaba que se comunicaran con el banco, pero de igual manera la ley prohíbe que se haga público porque eso afecta a tu honor, la dignidad con la que la deuda que vas a asumir. Muchas gracias, Yesenia, por esa información valiosa, creo que es importante. Yo les recomendaría, si usted tiene un atraso, si usted no va al día, acérquese a la instancia financiera, que yo estoy seguro que ahí hay una alternativa para poder resolverlo. ¿Cómo la encontramos, porfa? Sí, claro, ustedes saben que nos localizan al 8396-4517, sin nuestras oficinas ubicadas de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un placer atenderles. Muchas gracias. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.